¿Qué tal, amigos? ¡Qué buen presidente eres, Andrés! Debes estar muy satisfecho por contar todavía con recursos para atraer a las multitudes, para que te elijan como el supremo mandante de la nación. Ya no un simple presidente, no, estamos hablando ya de un estadista que no tiene comparación en el mundo. Las encuestas dicen otra cosa. A pesar de que yo soy enemigo de las encuestas, ahora resulta que el pobre de Andrés Manuel tiene una puntuación más baja al terminar su cuarto año de gobierno que a todos los que cuestionan el pasado. Por ejemplo, Cedillo, el hombre que llevó a la bancarrota al PRI, tiene el 61% de aprobación al terminar el cuarto año de su gobierno, según las estadísticas. Calderón alcanzó, perdón, primero Fox alcanzó el 59% a estas alturas y el señor Calderón el 57%. Y don Andrés Manuel va en la línea del 55% de aprobación. Así que no es nada de lo que se pueda vanagloriarse, aunque si comparamos este 55% con el 24% de aprobación que tenía el miserable señor Enrique Peña Nieto, pues entonces sí, hay que festejar el éxito de la cuarta transformación, que se equipara al neoliberalismo que tanto cuestiona de los expresidentes mencionados. Por cierto, ¿por qué ese empeño en golpear a Calderón y no a Peña, por ejemplo? Peña es el individuo que más daño le ha hecho a este país, el que propició uno de los saqueos mayores que se han dado en este país, hasta que llegó Andrés Manuel, claro. Y por eso, sobre todo porque al terminar el cuarto año de gobierno, estaba la situación verdaderamente espeluznante. Bueno, ya desde el segundo año de gobierno del señor Peña. Acuérdense ustedes que los casos de Ayotzinapa, de Tlatlaya, Tanmato, todo esto, se dieron en 2014, cuando no había cumplido el señor Peña 2 años de estar en el poder. Y se fue desgastando, hasta llegar a los escándalos de aquella famosa Casa Blanca de Angélica Rivera, hasta que pues el nivel de aprobación fue de muy bajo puntuaje, 24%. Esto ha sido lo más desastroso en cuanto a la aprobación pública de un mandatario. Y sin embargo siguió gobernando hasta el último día de su vida, aunque sufriera horrores cuando empezaron a relatarle sus atrocidades allá en el Congreso de la Unión con motivo de la asunción de Andrés Manuel, una asunción que prometía tanto y tanto y tanto que se ha ido desbaratando con el tiempo. Tiene una aprobación semejante a la de Calderón, más baja que la que tuvo Fox y mucho más baja que la que tenía Cedillo. Esto es algo verdaderamente inexplicable, porque si hay alguien que fue un individuo que traicionó su propia causa y que propició por su mal gobierno que llegara al fin la alternancia en el gobierno federal, pues es increíble que tuviera tal nivel de aprobación a estas alturas del juego, es decir, luego de 4 años de mandato. Pero no es todo. Andrés Manuel se va en serio contra el Instituto Nacional Electoral. Ya es una mofa para él. Se mofa de los mexicanos que han apoyado al INE, entre ellos yo. He apoyado al INE porque considero que es un órgano, es un árbitro que tiene que conservar su autonomía, que tiene que conservar su estructura y que además es un árbitro que ha funcionado bien. Hubo en el pasado muchas fallas. Habría que hacer rendir cuentas a Luis Carlos Ugalde, el anterior presidente de lo que era el Instituto Nacional Electoral, por las malas cuentas del 2006, cuando el propio Ugalde reconoció que había sido presionado e influenciado
por Vicente Fox, el entonces presidente, para que le diera el triunfo al señor Calderón, aunque Calderón no fue nunca el candidato del presidente, pero de cualquier manera era el candidato de su partido y no quería, y eso lo dijo ya el propio Fox, que Andrés Manuel ocupara la silla presidencial. Finalmente, Andrés Manuel siguió en campaña y hasta 2018 logró su anhelada victoria presidencial. Y desde entonces ha sido un verdadero desastre, con algunos puntos favorables como los que ya expliqué hace unos días, pero en lo demás, la economía sigue bajo cero. Déjense de cuentos. Dicen que no existe el término de crecimiento, porque no puede una cosa dejar de crecer, pero se habla de crecimiento a la baja, es decir, por debajo del cero, estamos a menos 2%. Hemos estado en el gobierno de Andrés Manuel a menos 14%. Y todo esto, lo repito y lo digo porque en términos de violencia, pues son mayores los números en esta época que ninguna otra. En cuestión de cuidado de la salud, ¿para qué les cuento? Todos los muertos que se acumularon no solo por la pandemia, sino por la negligencia médica, y a pesar de haber contratado a las mágicas manos de los cubanos que se fueron a hacer labor política en lugar de curar a uno solo de los que estaban enfermos por la pandemia. Qué vergüenza, presidente. Qué vergüenza de presidente hemos tenido. Y ahora se ufana de que con su plan B va a lograr sacar adelante su esperada ley electoral, ya no reforma, porque entonces ahí la oposición le hace frente y no pasa su reforma, no ha pasado. Pero el plan B maquiavélico consiste en la manera de ver cómo puede vadearse la Constitución a través de una ley que no trastoque en apariencia la Constitución, solo en apariencia, para permitir que solo la mayoría de las cámaras puedan dar adelante con esta no reforma, pero sí ley que se anida, por decirlo de alguna manera, a las leyes reglamentarias en cuestión electoral. Entonces, así de fácil, se modifican las leyes reglamentarias y no hay necesidad de que sea una votación que sea pues por mayoría calificada en ambas cámaras, no. Ahora la mayoría absoluta que forman Morena y sus aliados, el famoso Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social, que es todo lo contrario a lo que Andrés Manuel postula, y por supuesto el Verde, que siempre se acomoda en donde le venga más en cuanto a dinero y a cuanto a posiciones. Pero parece que Andrés Manuel olvida una cosa, que Ricardo Monreal está muy dolido y que la salida de Ricardo Monreal de Morena podría propiciar el escandaloso escenario de una fuga de más de 20 senadores y aproximadamente 50 diputados, lo que bajaría terriblemente el porcentaje de Morena en las cámaras e impediría que esa ley del plan B pudiera funcionar. Sería la gran venganza de Ricardo Monreal a los múltiples desaires que ha sufrido por parte de la presidencia de la República. Fíjense ustedes qué enredado está el panorama, que una figura como Monreal, que debe muchas en Zacatecas, incluyendo las que está haciendo su hermano David allá mismo, como gobernador de Zacatecas, pero que no puede olvidarse todas las vilezas de Ricardo Monreal cuando fue gobernador de Zacatecas. Así que hay que tener la memoria muy clara para no caer en el juego de Monreal de pretender dirigir o encabezar como candidato a la presidencia a la alianza opositora. Eso ya sería el colmo de la desvergüenza, el colmo de los vicios de un sistema afrentado por la Cuarta Transformación.
Perdóneme, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.